Capítulo 1. Los recuerdos comenzaron a tomar forma lentamente, como burbujas emergiendo a la superficie desde la oscuridad de un pozo sin fondo. Una mujer cubierta con un velo, Robert Landon, la contemplaba desde el otro lado de un río cuyas turbulentas aguas estaban teñidas de sangre. En la orilla opuesta, la mujer permanecía de pie, inmóvil, solemne, y con el rostro oculto por un velo. En las manos sostenía una cinta taimia que alzó en honor al mar de cadáveres que había en sus pies. El olor a muerte se extendía por todas partes. «Busca», susurró la mujer, «y hallarás». Landon escuchó las palabras como si hubiera pronunciado en el interior de su cabeza. «¿Quién eres?», exclamó, pero su boca no emitió ningún sonido. «El tiempo se está agotando», susurró ella. «Busca y hallarás». Landon dio un paso hacia el río, pero advirtió que, además de estar teñidas de sangre, sus aguas eran demasiado profundas. Cuando volvió a alzar la mirada, los cuerpos que habían a los pies de la mujer se habían multiplicado. Ahora habían cientos, miles quizá. Algunos todavía estaban vivos y se retorcían agonizantes mientras sufrían muertes terribles e impensables, consumidos por el fuego, enterrados en heces, devorándose los unos a los otros. Desde la otra orilla del río, Landon podía oír sus angustiantes gritos de sufrimiento. La mujer dio un paso hacia él y extendió sus delgadas manos como si le pidiera ayuda. «¿Quién eres?», volvió a gritar Landon. A modo de respuesta, la mujer fue retirando poco a poco el velo de su rostro. Era increíblemente hermosa y, sin embargo, también mayor de lo que él había imaginado. Debía de tener más de 60 años, pero su aspecto era majestuoso y fuerte, como el de una estatua atemporal. Tenía una mandíbula poderosa, unos ojos profundos y conmovedores, y un cabello largo y plateado cuyos rizos le caían sobre los hombros. De su cuello colgaba un amuleto de lapislázuli, con una serpiente enroscada alrededor de un bastón. Landon tuvo la sensación de que la conocía, y de que confiaba en ella, pero ¿cómo? ¿Por qué? Ella le señaló unas piernas que salían de la tierra y que pertenecían a algún pobre desgraciado que había sido enterrado boca abajo hasta la cintura. El pálido muslo del hombre se podía ver una letra escrita con barro. R. R. Pensó Landon confundido. ¿De Robert? ¿Ese soy yo? El rostro de la mujer permaneció impasible. «Busca y hallarás», repitió. De repente, comenzó a irradiar una luz blanca, cada vez más y más brillante. Todo su cuerpo comenzó a brillar intensamente, hasta que, con el rugido de un trueno, estalló en 1000 astillas de luz. Landon se despertó de golpe, gritando. Estaba en una habitación que tenía la luz encendida. Solo olía a alcohol medicinal, y en algún lugar una máquina emitía un sonido que se acompasaba al ritmo de su corazón. Intentó mover el brazo derecho, pero un dolor punzante se lo impidió. Bajó la mirada y descubrió que una vía intravenosa colgaba de su antebrazo. Se le aceleró el pulso, y el sonido de las máquinas también se avivó. «¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado?». Landon sentía un dolor intenso y palpitante en la parte posterior de la cabeza. Con cuidado, levantó el brazo libre y se tocó el cuero cabelludo para intentar localizar su origen. Bajo el pelo apelmazado, notó las protuberancias de una docena o más de puntos recubiertos de sangre seca. Cerró los ojos e intentó recordar el accidente. Nada. Completamente en blanco. Piensa. Solo oscuridad. Un hombre ataviado con un traje quirúrgico entró apresuradamente, alertado por la aceleración del monitor cardíaco de Landon. Lucía una barba y un bigote hirsutos y espesos, y bajo unas cejas igualmente pobladas, sus amables ojos irradiaban una reflexiva calma. «¿Qué ha sucedido?», preguntó Landon. «He sufrido un accidente». El hombre de la barba se llevó un dedo a los labios indicándole que no hablara, y volvió a salir de la habitación para avisar a alguien que se encontraba en el pasillo. Landon volvió la cabeza, pero ese movimiento le provocó una punzada de dolor que se extendió por todo el cráneo. Respiró hondo varias veces y esperó que pasara. Luego, metódicamente y con mucho cuidado, inspeccionó la estéril habitación del hospital. Solo había una cama, ninguna flor, ninguna tarjeta.
Landon vio su ropa sobre el mostrador cercano, doblada en el interior de una bolsa de plástico transparente. Estaba cubierto de sangre. Dios mío, debe haber sido grave. Landon volvió la cabeza lentamente hacia la ventana que había junto a la cama. El exterior estaba oscuro. Era de noche. Lo único que podía ver en el cristal era su propio reflejo. Un desconocido demacrado, pálido y fatigado, cubierto de tubos y cables, rodeado de instrumental médico. Oyó unas voces en el pasillo y se volvió hacia la puerta. El médico entró acompañado de una mujer. Debía de tener unos 30 y pocos años. Iba vestida con un traje quirúrgico de color azul y llevaba el pelo rubio recogido con una cola que se balanceaba al caminar. «Soy la doctora Sienna Brooks», dijo al entrar y sonrió a Landon. «Esta noche trabajo con el doctor Marconi». Landon asintió levemente. Alta y ágil, la doctora Brooks se movía con el paso asertivo de un atleta. Incluso vistiendo el holgado uniforme se podía advertir su esbelta elegancia. A pesar de no llevar maquillaje, su rostro era extremadamente terso, apenas marcado por un pequeño lunar que tenía justo sobre los labios. Sus ojos, de color café, parecían inusualmente penetrantes, como si hubieran sido testigos de profundas experiencias poco habituales en una persona de su edad. «El doctor Marconi no habla mucho inglés», dijo sentándose a su lado, «y me ha pedido que complete su formulario de ingreso». Volvió a sonreír. «Gracias», dijo Landon con voz ronca. «Muy bien», repuso ella con tono formal. «¿Cómo se llama?». Tardó un momento en contestar. «Robert». «Landon». Le iluminó los ojos con una linterna de bolsillo. «¿Ocupación?». Esa información tardó todavía más en acudir a su mente. «Profesor. Historia del arte y simbología. Universidad de Harvard». La doctora Brooks bajó la linterna con expresión alarmada. El médico de las cejas pobladas se mostró igualmente sorprendido. «¿Es norteamericano?». Landon la miró confundido. «Es solo que…», vaciló. «Cuando llegó anoche no llevaba encima identificación alguna. Como iba vestido con un saco Harris de tweed y unos mocasines Summeres, supusimos que era inglés». «Soy estadounidense», le aseguró él, demasiado cansado para explicarle su preferencia por la ropa de buen corte. «¿Le duele algo?». «La cabeza», respondió Landon. La luz brillante de la linterna no hacía sino empeorar el palpitante dolor que sentía en el cráneo. Afortunadamente, la doctora se lo guardó en el bolsillo y empezó a tomarle el pulso. «Se ha despertado gritando», dijo la mujer. «¿Recuerda por qué?». La extraña visión de la mujer cubierta por el velo y rodeada de cuerpos retorciéndose de dolor volvió a acudir a la mente de Landon. «Busca y hallarás». Estaba teniendo una pesadilla. «¿Sobre?». Landon se lo contó. La expresión de la doctora Brooks permaneció impasible mientras tomaba notas en su portapapeles. «¿Tiene alguna idea de qué puede haberle provocado una visión tan aterradora?». Landon hurgó en su memoria y luego negó con la cabeza, que protestó con un martilleo. «Está bien, señor Landon», dijo ella sin dejar de tomar notas. «Le voy a hacer un par de preguntas rutinarias. ¿Qué día de la semana es?». Landon se lo pensó por un momento. «Sábado. Recuerdo que estar caminando por el campus. Me dirigía a un ciclo vespertino de conferencias y luego, bueno, básicamente eso es todo lo que recuerdo. ¿Me he caído?». «Ya llegaremos a eso. ¿Sabe dónde está?». «El Hospital General de Massachusetts», aventuró él. La doctora Brooks hizo otra anotación. «¿Quiere que llamemos a alguien, esposa, hijos?». «No, a nadie», respondió Landon instintivamente. Siempre había disfrutado de la soledad y la independencia que le proporcionaba la vida de soltero que había escogido. Aun así, debía admitir que en su situación actual habría preferido tener a alguien conocido a su lado. Podría llamar a algún colega, pero no hace falta. La doctora Brooks terminó y el médico se acercó. Tras alisarse las pobladas cejas, sacó del bolsillo una pequeña grabadora y se la enseñó a la doctora Brooks. Ella asintió y se volvió hacia el paciente. «Señor Landon, cuando llegó anoche balbuceaba algo una y otra vez». Se volvió hacia el doctor Marconi, que alzó la grabadora digital y presionó un botón. Comenzó a sonar una grabación, y Landon oyó su propia voz mascullando repetidamente las mismas palabras en inglés. «Be sorry, be sorry». «Parece que dice very sorry», dijo la mujer. Landon estuvo de acuerdo y, sin embargo, no lo recordaba. La doctora Brooks se lo quedó mirando con una intensa e inquietante mirada.
¿Tiene alguna idea de por qué estaba diciendo eso? ¿Hay algo que lamente? Al hurgar de nuevo en los oscuros recovecos de su memoria, Landon volvió a ver a la mujer cubierta por el velo. Estaba en la orilla de un río teñido de sangre y se encontraba rodeada de cadáveres. Volvió a percibir el hedor de la muerte. De repente, le sobrevino una repentina e instintiva sensación de peligro. No solo era él quien lo corría, sino el mundo entero. El sonido del monitor cardíaco se aceleró rápidamente. Sus músculos se tensaron e intentó incorporarse. La doctora Brooks le colocó una mano en el esternón firme, obligándolo a tumbarse de nuevo y luego se volvió hacia el doctor y éste se dirigió a un mostrador cercano y comenzó a preparar algo. La doctora Brooks se inclinó entonces hacia Landon y le susurró: «Señor Landon, la ansiedad es común cuando se ha sufrido una lesión cerebral, pero debe mantener las pulsaciones bajas. No se mueva, no se excite, quédese tumbado y descanse. Poco a poco recuperará la memoria». El doctor regresó con una jeringa que dio a la doctora Brooks. Esta inyectó su contenido en la vía intravenosa de Landon. «Un sedante suave para tranquilizarle», le explicó, «y también para aliviar el dolor». Se incorporó para marcharse. «Se pondrá bien, señor Landon. Procure dormir. Si necesita alguna cosa, presione el botón que hay en la cabecera de la cama». La doctora Brooks apagó la luz y salió de la habitación con el doctor. En la oscuridad, Landon sintió cómo la droga se propagaba por su cuerpo casi instantáneamente, arrastrándole de nuevo a ese profundo pozo del que había emergido. Resistiéndose, se esforzó para mantener los ojos abiertos e intentó incorporarse, pero su cuerpo pesaba como el cemento. Landon se dio la vuelta y volvió a encontrarse de cara a la ventana. Como ahora las luces estaban apagadas, su reflejo había desaparecido del cristal y había sido reemplazado por la silueta de una ciudad. En un mar de torres y cúpulas, una fachada iluminada dominaba el campo de visión de Landon. El edificio era una imponente fortaleza de piedra, con un parapeto dentado y una torre almenada, y con un matacán que se elevaba hasta los 90 metros de altura. Landon se incorporó de golpe, lo cual provocó una explosión de dolor en su cabeza. Haciendo caso omiso al suplicio palpitante que sentía, se quedó mirando la torre. Conocía bien esa estructura medieval. Era única en el mundo. Lamentablemente, también se encontraba a 6.500 kilómetros de Massachusetts. En la calle, oculta entre las sombras de la vía Torregali, una mujer de complexión atlética descendió ágilmente de su BMW y comenzó a caminar con la intensidad de una pantera al acecho de su presa. Su mirada era afilada, el cabello corto que llevaba en punta sobresalía por encima del cuello levantado de su traje de motociclista. Tras comprobar su pistola con silenciador, elevó la mirada hacia la ventana de Robert Landon, cuya luz se acababa de apagar. Unas horas antes, su misión original se había estropeado. El arrullo de una única paloma lo había cambiado todo. Ahora tenía que arreglarlo.